ejerce su cargo de docente en tiempo completo. Buenas tardes, genial. ¿Qué opina usted acerca de la conducta ética en El Salvador? Bueno, en realidad la conducta ética en lo que es todo el país se debe de esmerar un poquito en mejorarlo, principalmente por toda la creencia que se tiene que hay gente que es muy corrupta y así, pero eso es como la generalidad, ¿verdad? Pero yo conozco muchos profesionales que existen que en realidad la ética que se ejerce en el país con los proyectos y cosas así es bastante buena, se practica y generalmente siempre se está pues al pendiente del cuidado de una buena práctica, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión. ¿Cómo aplica su conducta ética en su carrera? En el ámbito de la ingeniería industrial, la práctica más que todo de la ética viene dada por nosotros nos encargamos mucho de las certificaciones, ¿no? Por ejemplo de la ISO, de la FSSC. Entonces todo eso viene encaminado en que yo tengo que tener todos mis registros en regla, no alterar ningún registro y para que todo salga bien en las certificaciones, ¿verdad? Y el hecho de esto es una práctica, no debe ser bien ética, porque no debe alterar los resultados de algunos análisis, no debe respetar las normas y debe considerar siempre al colaborador para que está aquí. ¿Qué sucedería si no existiera la ética en El Salvador? Bueno, lo que yo pienso es que la ética nos regula, ¿verdad? Todo, igual como los valores. Entonces, si no existiera la ética, seguramente existiría un desorden, ¿verdad? Un caos total en todo el mundo, no solo en El Salvador. ¿Cuál es el objetivo de tener un principio ético? Es regular el accionar de las personas y en este caso de los profesionales. Para formar la ética en los profesionales, ¿cuáles son los factores predominantes? Dentro de las asignaturas hay algunos componentes que tienen que ir como de manera transversal, ¿verdad? Generalmente cuando se imparten materias como matemática, estadística, cosas así, no hay un contenido que diga ética. Entonces es importante llevar como paralelo a estos contenidos con algunos ejercicios, algunos casos. Claro, hay asignaturas en las que sí lo considera. Por ejemplo, estoy dando ahorita una asignatura que es Introducción a la Ingeniería y ahí comportamiento ético de un ingeniero, o sea, sí lo contempla. Entonces estamos nosotros abonando siempre con estudio de casos, pero que le han sucedido a ingenieros. ¿Qué pasaría si usted en el ejercicio de su profesión le piden que altere los resultados de un examen o de una prueba o algún análisis? Entonces de esa manera nosotros tratamos de colocar casos a los muchachos y también con pequeñas reflexiones sobre las situaciones que se han actuado. ¿Qué beneficios tiene un profesional en su carrera cuando su conducta es ética? ¿Qué beneficios? Bueno, principalmente el personal, ¿verdad? El que la conciencia a uno le dicta que está haciendo las cosas como debe hacerlas, y luego se beneficia también las personas que están alrededor de uno porque se está teniendo un comportamiento conforme a lo que los códigos de ética establecen. Esos son los beneficios también. Quieran o no, muchos jefes se fijan que el comportamiento de sus colaboradores tiene que ser ético y yo le digo algo a mis muchachos, o sea, usted puede contratar a alguien que no pueda sumar, restar ni multiplicar, pero usted le puede enseñar a multiplicar, a sumar, a restar. Lo que usted no le puede enseñar a las personas es a ser honrados, es a practicar valores. Entonces eso es de gran beneficio. ¿Qué consecuencias trae actuar fuera de los parámetros correctos en su área profesional? Bueno, seguramente cuando alguien actúa de manera que no es ética, en el momento no ve las consecuencias, ¿verdad? Pero esto se le va haciendo como un cúmulo, que al final, pues el prestigio del profesional queda bastante dañado cuando no se practica. ¿Cree que en nuestro país los profesionales respetan los códigos éticos y por qué?
Bueno, como códigos de ética hay mucho, ¿verdad? Y yo considero que, bueno, la psicología, los médicos, todos tienen la junta de vigilancia que se encarga de que estos profesionales cumplan con esos códigos de ética, ¿verdad? Quizás no se cumplen en su cabalidad, pero sí se cumplen, porque si no, seguramente nosotros viéramos listados de códigos que tienen un número de junta, ¿verdad? Quizás vieran muchas listas de psicólogos que no cumplen con la ética, ¿verdad? Igual de los médicos, igual de todos los profesionales. Yo considero que sí se cumple en una medida un poco amplia. ¿Qué estrategias desarrollaría usted para optimizar las conductas éticas en su área laboral? Bueno, el área laboral ahorita es la docencia. ¿Qué conductas? ¿Qué estrategia desarrollaría para optimizar las conductas éticas en su área laboral? En esta área de la docencia se presta bastante a que se tenga un comportamiento ético con los alumnos, ¿verdad? Y hablar de ética es quizás bien un poco complicado, porque al hablarle yo de ética a mis alumnos tengo que ser ética yo primero. Entonces es como una forma de, yo no les puedo decir a los muchachos, miren, no tomen, miren, no fumen, mire, póngase el cinturón de seguridad, y quizás yo después en la noche, ¿verdad?, fumando, tomando, etc. En el campo quizás sí se necesita personas que sean íntegras, ¿verdad?, que sean ejemplos para poder desarrollar la ética. ¿Cuáles son los valores y antivalores que considera usted se presentan más en la conducta ética de un profesional en El Salvador? Se ha visto que muchos profesionales se dejan caer por soborno, ¿verdad? Entonces yo considero que los sobornos son alguna cosa, es la conducta ética que más quizás se da en nuestro país. Esa consideraría yo. Eso sería todo, entonces, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros somos estudiantes de psicología, mi nombre es Lilian Rodríguez y el compañero José Luis Jover, y nos encontramos en este momento con el licenciado Luis Enrique Portillo. Él es abogado y también es docente de tiempo. ¿Qué opina acerca de la conducta ética en El Salvador? Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, la conducta ética considero que está en un proceso de cambio, más que todo si lo enfocamos en el ámbito del derecho y en el ámbito de la política, se está haciendo grandes esfuerzos para procurar de que esta situación ética o la conducta ética tenga más preponderancia en el comportamiento de los funcionarios públicos y sobre todo también en los profesionales, debido a que en muchas ocasiones existen profesionales que no respetan las normas éticas, no respetan los mandamientos que cada una de sus profesiones establecen, y muchas veces están en el hilo entre lo legal y lo ilícito. Entonces, la conducta ética en El Salvador sí está en un proceso de transformación, un proceso de cambio. Bueno, estamos redescubriendo la ética, y considero que tiene que ir paso a paso. Como digamos, hemos tenido un retroceso y ahora en ese procesamiento lo estamos recuperando. Bueno, mi profesión es bastante delicada porque jugamos con la libertad de los niños, dependiendo en el área que nosotros nos desenvolvamos. El abogado tiene una diversidad de facetas o áreas donde se puede desarrollar. Pues como abogado, como parte de mi ética es hablarle al cliente, en mi caso cuando es una práctica profesional, es hablarle con sinceridad, ver los elementos del caso, no prometer nada que no se pueda cumplir, porque ahí estamos rompiendo también con la cuestión de la ética.
creer en nuestro cliente, en nuestro patrocinado, y siempre exigirle que nos hable con la verdad, porque nosotros no podemos, por lo menos en mi caso, yo no puedo hablar o no puedo ir a defender a una persona o no puedo tomar parte en un litigio o en un proceso si esta persona no me habla con sinceridad, porque al final puede existir, bueno, como dicen normalmente, la mentira tiene patas cortas y al final todo se descubre y eso queda uno desacreditado moralmente, socialmente, y pues ya no es una persona de fiar. Y el comportamiento ético sí nos permite desarrollar ese tema. ¿Cómo debe ser la conducta ética de los profesionales de su misma área? Bueno, nosotros tenemos un decálogo que nos habla del profesionalismo, de hablar con sinceridad. Y creo que es uno de los grandes problemas del sector jurídico, más que todo es uno de los sectores más complicados debido al celo profesional que existe dentro del mismo rubro. Se han dado casos sobre colegas que han, sin un ejemplo, Juan Pérez es abogado y alguien busca sus servicios profesionales y le cobra tanto. Vamos con algo tan delicado como son los asuntos de los dineros, le cobra tanto, $500 por un proceso de divorcio, pero viene el colega de la oficina de la par, le cobra al cliente 400, el que está en la esquina de la cuadra le cobra 300, y así va. O sea, no hay un respeto al profesional, no hay un respeto a la profesión primeramente. Creo que ahí empieza la primera regla ética, respetar nuestro trabajo. Dicen, es que los médicos se creen más que los abogados, siempre como que ha existido una pugna entre ambas profesiones, y es por eso, primeramente por el respeto a su profesión. Eso es parte del comportamiento ético. Segundo, considero que los profesionales de mi área siempre están en esa competencia, siempre buscan denigrar a lo profesional, y creo que eso es antiético. No, todas las personas tenemos virtudes y tenemos defectos, pero no tenemos que usar los defectos del otro individuo como un elemento de tropiezo para desacreditarlo. No estamos siendo éticos. O el aspecto, y por pocos abogados cachamos todos. Eso es uno de los grandes problemas. ¿Por qué razón? Hay abogados que le cobran una barbaridad de dinero a los clientes, a las personas que buscan su servicio, y no hacen nada, no levantan un dedo y dicen necesito más dinero. Y entonces, ¿qué es lo que dice la persona, la sociedad en general? No, los abogados son transeros, no tienen ética. O sea, y eso, por culpa de un grupito minúsculo o pequeño, todo el sector jurídico ya se queda con ese estigma, y eso es antiético. Si yo le digo, bueno, está este problema, pues se hace un contrato de prestación de servicio. Por lo menos los profesionales que nos encontramos aquí a tiempo completo en la universidad, nosotros nos basamos en ese aspecto. No prometemos, no exigimos dinero antes de tiempo. Nosotros verificamos primero, hacemos un estudio de factibilidad para posteriormente decirle al cliente, mire, estos son los problemas que encontramos y estos van a ser nuestros honorarios. Y hacemos posteriormente un contrato de prestación de servicio. Pero eso es lo que nosotros como académicos hacemos. En la práctica, en la calle, es donde se ven ese tipo de situaciones. O profesionales que andan revelando los secretos de sus clientes. Eso es antiético. Revelar los secretos es como el secreto de confesión entre el sacerdote o el cura con el que se va a confesar. Eso se queda ahí en el confesionario. Lo mismo sucede en el ámbito profesional. Hay muchos abogados que se jactan. Es que yo defendí a fulano. Eso es antiético. Cuando alguien nos contrata como profesionales,
seamos psicólogos, arquitectos, abogados, médicos, nosotros no, como profesionales por ética, no podemos revelar lo que a nosotros se nos ha confiado. ¿Qué cree usted que pasaría si no existiera la ética en El Salvador? Mire, esa es una gran pregunta. Y considero que si, a pesar de que existe la ética como disciplina y como un elemento que trata de limitar el comportamiento profesional, se dan una serie de atrocidades, una serie de problemas sin la ética. Y no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial creo que habría una serie de trifulca, de disturbios, porque nadie confiaría en nadie. Si de por sí la sociedad de hoy en día es tan desconfiada, sin el elemento ético sería como una jungla, el no confiar en el otro. ¿Cuál es el objetivo de tener un principio ético? Bueno, los principios éticos nos permiten desplazarnos o desarrollar nuestra profesión de una manera correcta, adecuada, con ciertos parámetros, analizando los pros y los contras, la factibilidad o no de realizar dicho trabajo. Entonces eso nos permite, por lo menos en el ámbito del derecho, nos permite establecer, qué podemos hacer y qué no. Para formar la ética de los profesionales, ¿cuáles son los factores predominantes? Mire, yo creo que todos tenemos indicios o conocimientos básicos de ética. Lo tenemos en nuestros hogares, lo tenemos en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son los factores ya de aspecto académico o dentro de la profesión? Bueno, el conocimiento que ya se trae desde los griegos, pasando por la cultura romana, por los pensamientos de la iglesia. Creo que la ética es primordial. Los factores predominantes, siempre la ética, siempre lo enfocan en el ámbito de lo moral, de lo correcto, de lo que es justo, de lo que es bueno. Entonces creo que esos son el factor más predominante, el aspecto religioso y el aspecto moral. ¿Qué beneficios tiene un profesional en su carrera cuando su conducta es ética? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestra profesión la Corte Suprema de Justicia, que es uno de los órganos del Estado, se lleva un control de todos los profesionales. Si un cliente se encuentra insatisfecho o considera que ha sido violentado en sus derechos, puede llegar ante la Corte Suprema de Justicia a la división o a la sección de investigación profesional, y esto hace que se levante un expediente para este profesional. ¿Y esto qué significa? Esta denuncia en el expediente lo mancha, lo desacredita en algunos momentos. Dependiendo de la gravedad, lo pueden inhabilitar o lo pueden suspender en el ejercicio de su carrera. Entonces creo que en nuestra profesión es bastante delicado. ¿Qué sucede con los abogados? La sección de investigación profesional lleva un control. ¿Cuáles son los abogados que están procesados administrativamente o disciplinariamente? ¿Quiénes están inhabilitados? ¿Quiénes están suspendidos? Y el tiempo que va a durar esa sanción. Entonces, al actuar con ética, nos evitamos estos tipos de procesos de carácter administrativo. ¿En este país los profesionales respetan los códigos éticos? Bueno, creo que allí es una gran disyuntiva, por la razón de que normalmente no se les da, por lo menos, a los estudiantes que estamos formando hoy en día se les habla de ética jurídica. Antiguamente no se hablaba de la ética, se partía de la premisa que el conocimiento obtenido en su casa, en su convivencia diaria, hacía que sus elementos de ética estuvieran más que predefinidos, ¿verdad? Pero sí es necesario, no hay por lo menos que yo conozca en el caso de los abogados, el código ético, pues se trata de, nosotros le llamamos el código de
Eduardo Couture, pero así como un código de ética profesional propio de nuestro país no tenemos. Entonces, pero sí tratamos de la manera de actuar conforme a lo correcto, a lo lícito. ¿Qué desarrollaría usted para optimizar las conductas éticas en su área laboral? Mire, en el ámbito, bueno, ahorita en el ámbito de la docencia, la ética la tratamos de aplicar en todas las formas. ¿Cómo puedo yo exigirle a un estudiante que llegue temprano a clase si yo llego tarde? Eso es antiético. ¿Cómo le puedo exigir a un estudiante que cite referencias bibliográficas en una investigación cuando yo en algún momento no lo he hecho? Es antiético. O que un estudiante me diga, mire, salgamos, o mire, lo invito a comer, o eso, y yo acepte, y yo posteriormente diga que eso está prohibido. Eso es antiético. Nosotros dentro de la institución, la universidad tiene un código de ética bastante delicado, y nosotros como empleados tratamos de cumplirlo, tal vez no en el 100%, pero sí en un 95-99%, porque siempre puede existir algún margen de error, pero sí tratamos de cumplirlo a rato. ¿Cuáles son los valores y antivalores que considera usted se presentan más en las conductas éticas de un profesional en El Salvador? Bueno, valores puede ser responsabilidad, respeto a su profesión, interés por lo que está haciendo. Como un antivalor, la ambición desmedida. Creo que uno de los grandes problemas de hoy en día, y no solamente en El Salvador, sino que en todos lados, es la ambición desmedida, el querer acaparar o el querer reunir la mayor cantidad de dinero en el menor plazo posible, porque eso es uno de los antivalores. Muchas veces el irrespeto a la carrera. El irrespeto a la carrera creo que es uno muy importante. ¿Por qué estudias Derecho? Voy a poner el ejemplo más claro. ¿Por qué estudias Derecho? Porque no veo matemáticas. Desde ese preciso momento usted está irrespetando su carrera. Usted quiera o no va a ver matemáticas. Cuando tenga que hacer particiones de propiedades, cuando haga particiones de herencia, cuando tenga que medir cuánto mide un terreno, y sobre todo cuando va a cobrar su honorario, tiene que tomar un multiplicar y restar. Las matemáticas las va a ver siempre, pero ya cuando dice, no, es que los abogados son transeros, o los abogados solo saben hablar, pero para que un abogado sepa hablar, o sepa de lo que está hablando, tiene que pasar dándole vuelta a la página a la izquierda. No es que viene en una poción, en un botecito, y tómeselo y ya es abogado, no, es de pasar estudiando bastante. Hola, buenas tardes. Esta tarde vamos a estar hablando con el licenciado Francisco Antonio Coto Nativí, licenciado en Psicología, impartiendo la materia de Personalidad 1 en la Universidad Gerardo Barrios. Licenciado, mucho gusto, es un placer que haya aceptado darnos esta entrevista acerca de la ética profesional en El Salvador, y lo vamos a hacer encaminado a la psicología, ya que es su rama. ¿Cómo no? Gracias. Licenciado, ¿qué opina acerca de la conducta ética en El Salvador? Yo pienso de que ha sido bastante cuestionada, a lo mejor no tanto en el área de psicología, pero en otras áreas ha sido bastante cuestionada en cuanto a más que todo, a tomar medidas en contra de las personas que no han actuado de acuerdo a la ética. Pienso que hay una deuda ahí. Ahora, en la rama de psicología, yo pienso de que si ustedes se fijan, no ha habido como casos sonados o cosas por el estilo en los que, por ejemplo, salgan cuestionados profesionales del área de psicología. Yo pienso que andamos
en nuestro gremio andamos bastante bien. Licenciado, ¿cómo aplica nuestra conducta a la ética en la carrera que llevamos? Yo pienso de que es determinante en el sentido de crear ejemplos, ¿verdad? La aplicación de una conducta ética en cuanto a nuestro comportamiento debe ser lo que prime en el actuar y pensar de un profesional del área de psicología, porque estamos formando profesionales en nuestra misma área, por lo tanto tenemos que modelar, por lo tanto también nuestra conducta tiene que ser que sea digna de imitar, ¿verdad? Tiene que ser una conducta ejemplar. Dentro de la ética profesional de su misma área, ¿de qué manera, o sea, lo que usted puede ver en su misma área de los profesionales, cree usted que ellos realmente aplican la ética profesional? Nosotros como psicólogos. Yo pienso que sí, principalmente en nuestra carrera y en nuestra universidad. Tú ves profesionales bien comprometidos, ¿verdad? Con su trabajo, con lo que hacen, cómo lo hacen. Tenemos una planta docente en el departamento de psicología que ya tiene rato de estar, y la universidad es bien celosa en cuanto a cuidar su talento y la imagen. Entonces, no te voy a decir de que a lo mejor no hay alguna cosita por ahí que no esté muy bien, pero están los canales para poder, digamos, hacer una queja o algo por el estilo. Hay una evaluación docente y de evaluación profesional cada 6 meses, o sea, en el año hace 2. Entonces el estudiante y todo el que quiera hacer un juicio, digamos, acerca de nuestro comportamiento lo puede hacer. Y así como estamos, de que no hay, que al menos que yo conozca, tantos casos o muchos casos, o un caso, por ejemplo, no, yo pienso que entonces andamos bien en la aplicación de nuestra institución y como profesionales. ¿Qué sucedería si no existiera la ética en El Salvador? Eso es como que me dijeras, si no hubiera Biblia o si no se creyera en Dios, por ejemplo, imagínate, hubiera un desmane como no tienen idea, pues. Imagínate un profesional de psicología sin pensar de que le vas a hacer daño a alguien, a la sociedad. Lo más probable es de que quizás hubiera un problema serio en el arca abierta, pues el gusto peca, ¿verdad? Entonces tenemos instancias que velan por la aplicación de la ética como profesionales, y el hecho de conocerla y reconocerla te hace actuar de manera correcta. Si no tenés un parámetro, si no tenés una norma, si no tenés una medida, entonces, ¿qué te indica que estás haciendo lo bueno o lo malo? Yo pienso que es correcto. ¿Cuál cree usted, licenciado Coto, que sería el objetivo de nosotros como profesionales de tener un principio ético en sí? Lo que pienso acerca de tener ese objetivo y una norma ética es, como decíamos anterior, imagínate sin una norma, sin una regla, sin una medida. Entonces, es eso, ¿verdad? Actuar de acuerdo a lo que se establece como bueno, correcto, ¿verdad? Porque todo tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la norma ética? Tener un buen comportamiento, un buen procedimiento, de manera de que la persona que se beneficia de un profesional de la psicología salga realmente, como te lo digo anteriormente, beneficiado, ¿verdad? Y que nuestro gremio se solidifique, se fortifique y se consolide como uno de los mejores gremios, ¿verdad?, en nuestro país, ¿verdad? Y como carrera también, una de las mejores carreras. Exacto. Licenciado, para formar la ética en los profesionales, ¿cuáles cree usted que serían los factores predominantes como para sentar estas bases en nuestros jóvenes? Nosotros somos producto de 2 situaciones, una biológica y la otra social, la norma social. Nacemos con un cerebro altamente desarrollado, ¿verdad? Y tenemos ya por genética un montón de factores que nos van a determinar, digamos, nuestra personalidad, por decirlo así. Pero es el entorno social el que también, ¿verdad?, aunado a eso biológico, se hace uno solo y te hace, digamos, que tengas una normativa. En ese sentido, ¿qué te forma, por ejemplo, en el entorno? Los valores. ¿Esos valores de dónde vienen? Vienen de la familia, vienen de la escuela, vienen del grupo de la iglesia, del grupo de fútbol con el que juegas,
de tus compañeras y compañeros, y como que no hay algo establecido en cuanto a estas son las normas de aquí, estas son las normas de allá, son generales, y tú asumes todas esas normativas y esos valores. En primer lugar, lo que va a ir, digamos, sentando una base para tener un comportamiento ético, también es ir adquiriendo valores desde la infancia. Esos valores los vas a consolidar ya con un comportamiento o un reglamento, una normativa ética que está establecida en nuestro país. Hay normas éticas para la carrera de psicología, por ejemplo, para todas las carreras, al profesional del derecho, para el profesional de las administraciones de empresas, y todas ellas son específicas en las áreas, ¿verdad? La psicología es una rama muy delicada. Puedes hacer mucho bien, pero también puedes hacer mucho mal, ¿verdad? Entonces, esos valores que ya vienen, ¿verdad?, formándose y consolidándose a través del tiempo y con el contacto de la sociedad y de todos y de nuestro entorno, pues, son los que van sentando las bases para tener esa normativa ética. Entonces, yo pienso que son los valores. ¿Qué beneficios tenemos como profesionales cuando tenemos una conducta ética? En primer lugar, la satisfacción de que has hecho algo y de que estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Somos seres humanos que nos gusta el halago, por ejemplo. Nos podemos halagar nosotros mismos, qué buen trabajo hice, ¿verdad? Saber de que tuviste la oportunidad de hacer algo bueno y que lo hiciste, ¿verdad? Y que no hiciste algo malo. Es más, tú hasta criticas algo malo, ¿verdad? Qué barbaridad, qué hombre es, o qué mujer es, más ingrato, lo que hizo, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces, eso no lo hubiera hecho, eso de criticar es una norma que nos dice a nosotros, es un principio, tú no lo hagas. Entonces, es uno de los beneficios, saber de que has hecho lo correcto. Y eso correcto que tú has hecho ha ayudado a uno o a muchas personas. ¿Qué consecuencias trae actuar afuera de los parámetros correctos en una área profesional? Como te digo, ya está normal. Si te salís de la norma y te salís de lo legal, hay consecuencias jurídicas. Pero más que consecuencias jurídicas, también hay una consecuencia de juzgamiento de las personas que están a tu alrededor. Y te señalan, y te conocen porque sos bueno o porque sos mala. Entonces, una de las consecuencias es el juzgamiento, ¿verdad? La crítica de las personas de tu mismo gremio, de tu familia incluso, de tu pareja, tus amigas y amigos, ¿verdad? De que no sos una buena profesional, ¿verdad? Y ya como cuestión legal, ya hay un proceso, ¿verdad?, que te puede llevar a la cárcel incluso, a deshabilitarte de la carrera también, ¿verdad? Y hay procedimientos para eso. El que actúa fuera de la norma va a juzgar, más bien va para afuera, ¿no? Le quitan el chance, sí. Licenciado, ¿cree usted a su criterio que en nuestro país los profesionales respetan los códigos éticos y por qué? Yo pienso que sí. Al menos en el área de psicología yo pienso que sí. Y si actúan fuera de lo que es la norma y de los procedimientos éticos, es a lo mejor porque no hay una instancia que en realidad funcione como debería de funcionar. Como te decía anteriormente, en el área abierta el justo peca. Es posible de que digan, no, pues no me va a pasar nada, no me van a hacer nada, o no van a denunciar, no van a decir nada, y cayó y ahí murió. Pero eso no significa de que lo vamos a hacer por eso, ¿verdad? Pero hay que hacerlo correcto. Licenciado, yo creo que esta pregunta que le voy a hacer la podemos aplicar, ya que usted también es el jefe de extensión cultural, y se la voy a hacer encaminada ya como jefe de cultura. ¿Qué estrategias desarrollaría usted para optimizar las conductas éticas en su área laboral? En primer lugar, hacer conciencia de que estamos tratando con estudiantes, estamos tratando con seres humanos, y que estamos tratando de reproducir situaciones que van a beneficiar, uno, el estudiante, dos, la institución. Tratamos la manera y lo inculcamos acá cuando, digamos, nos reunimos. Ahora tuvimos una reunión y hemos hecho adecuaciones en función de ayudar a los estudiantes, ¿verdad?, a recibir de la mejor manera lo que nosotros les damos en esta área. Por ejemplo, cuestiones de arte y cultura y deporte. Ofrecemos lo mejor y damos calidad. Y los comportamientos tienen que ser
acorde a lo que los estudiantes mismos esperan de nosotros, como profesionales en las áreas. Aquí en el área de arte, por ejemplo, hay profesional que conoce de música, de solfeo, conoce de historia, conoce de todas las ramas que nosotros las tenemos aquí, él las maneja. Es más, por ejemplo, mañana va a una capacitación que le va dándole continuidad al año anterior en cuestiones de historia. ¿Por qué? Porque si vamos a venir a ofrecer una teoría o vamos a ofrecer un conocimiento, en realidad tiene que ser de calidad, ¿verdad? Entonces, en función de eso, nuestro comportamiento, a partir de ser profesional, tiene que ser de calidad también, ¿verdad? Hacer nuestro mejor esfuerzo para que las chicas y los chicos se lleven lo mejor. Desde ahí nosotros estamos, digamos, colaborando con eso. Licenciado, en el área de la psicología, ¿me podría mencionar usted un valor y un antivalor que considere usted que presenta más, se presenta en las conductas éticas de un profesional en El Salvador? El respeto. Tú me dices uno, el respeto. Y un antivalor, siempre encaminado a esa, el irrespeto. Tomando en cuenta eso, respetamos desde el momento en que no salimos y digamos, comentamos lo que hemos hecho, porque es un trabajo. Hay un compromiso con el paciente o la paciente o con quien hablamos de que eso va a quedar entre dos personas. Ya sabemos pues cómo es la única forma en que se puede, digamos, divulgar una información. Eso usted ya lo conoce. Pero también desde el momento en que le damos a entender a la persona que va a ser escuchada y va a ser ayudada de manera profesional, estamos fomentando el respeto. Entonces un valor es el respeto, que también la misma universidad lo tiene como valor. Y un antivalor, el irrespeto a la profesión, a la persona humana. La señora María del Carmen Cruz, ella es profesora en el Centro Escolar La Cincuya en La Unión y nos va a responder unas preguntas acerca de la ética. ¿Qué opina usted de cómo está la ética en nuestro país? Se puede decir que está en un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque hay personas que en realidad toman la ponen en práctica y hay personas que no. ¿Cómo aplicaría usted la conducta ética en su carrera? Muy bien, enseñándole a mis estudiantes a hacer las cosas buenas, más que todo en lo moral y lo cívico. ¿Cómo debe ser la conducta ética de sus profesionales en la misma área? Ahí está algo complicado porque hay compañeros que sabiendo cuál es su ética como docente, no la ponen en práctica, pero uno como educador tiene que hacer. ¿Qué sucediera si no existiera la ética en El Salvador, en nuestro país? Sería más problemático porque no existe ningún tipo de valor. ¿Cuál es el objetivo de tener un principio ético? Enseñarle a los estudiantes que sean unas personas de bien para que en el diario vivir hacer la diferencia con sus costumbres. ¿Qué cree usted que sucediera si no existiera la ética? Yo pienso que sería algo terrible porque nuestro país tiene muchos problemas y con la ética y que hay personas que las ponen en práctica y hay personas que no y ahí se moderan un poco
los educandos. Para formar la ética en los profesionales, ¿cuáles serían los factores predominantes? El primero sería desde temprana edad involucrarlo en la práctica de valores, de ser que sea una persona de bien y vivir en una sociedad muy buena. ¿Qué beneficios tiene un profesional en su carrera cuando su conducta es ética? Eso es algo muy bonito porque lo que uno ha aprendido se lo enseña a su estudiante para que ellos lo pongan en práctica. ¿Qué consecuencias trae actuar fuera de los parámetros correctos en su área profesional? Lo que hace el Ministerio de Educación es sancionarlo y reprenderlo sin goce de sueldo por unos 6 a 3 meses. ¿Cree que en nuestro país los profesionales respetan los códigos éticos? Se puede decir que algunos. ¿Por qué? Algunos porque hay maestros que conociendo el código, no lo ponen en práctica. ¿Qué estrategias desarrollaría usted para optimizar la conducta ética en su área laboral? Concientizando a los compañeros de que están obrando mal en la conducta y que tienen que respetar la ética como docentes. ¿Cuáles son los valores y antivalores que considera usted que se presentan más en las conductas éticas de un profesional en El Salvador? El respeto, la tolerancia, la comprensión. ¿Y entre los antivalores? El irrespeto, la hipocresía, la desobediencia. Para formar la ética en los profesionales, ¿cuáles son los factores predominantes? Los valores que les han inculcado desde pequeño al docente y según su desarrollo en esta misma va aprendiendo y va alimentando esos valores. Vamos a iniciar la entrevista con Alan Cubías, quien es gestor cultural. ¿Qué opinas acerca de la conducta ética en nuestro país? Bueno, en nuestro país la ética es un tema bien complejo porque básicamente no hay un cumplimiento de la ética como tal. Así nos vamos al concepto de la ética, que es la aplicación de los valores que tenemos, nos damos cuenta que hay una gran deficiencia. Existen un montón de factores de por qué esa deficiencia, pero en general quizás hay un incumplimiento desde el ciudadano de a pie hasta altos funcionarios en el tema de la ética. Pienso de que hay un grupo de personas que sí manejan el tema de la ética como parte de su integridad personal y profesional, pero hay una gran mayoría que no está teniendo las conductas adecuadas respecto a la ética en el país. ¿Cómo aplica usted la conducta ética en su carrera? Bueno, justamente como en la gestión cultural se necesita tener una gran cantidad de valores, ¿verdad? Justamente porque como se trabaja desde la cultura, pues, y la cultura la crean las comunidades. Entonces justamente eso de estar interactuando con las comunidades, con las personas, conlleva que uno tenga ciertos planteamientos éticos, ¿verdad? Justamente ser más solidario, ¿verdad? Y aplicar esa solidaridad. Entonces manejar los temas de manera muy transparente también. Entonces porque hay momentos en los que sí se llega a manejar dinero ya en estos temas de gestión cultural, o en todo caso el tema de la interacción con las instituciones públicas también, que nos obligan a mantener esa transparencia.
Entonces, dentro de la gestión cultural, la aplicación más o menos va por ahí, ¿verdad? Un tema de transparencia, un tema de aplicar los diferentes valores que nosotros tenemos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, en la gestión, ¿verdad? Al momento de hacerla, al momento de aplicarla, al momento de interactuar con otras personas. ¿Cómo debe ser la conducta ética en los profesionales de su misma área? Pues, como ya lo decía anteriormente, tiene que ser muy transparente, porque justamente esto de gestionar, ¿verdad? O sea, de buscar la ayuda externa para crear proyectos, a veces implica manejar también dinero, ¿verdad? Entonces, en eso hay que ser muy transparente, hay que ser también muy organizado. Entonces, son como los temas que hay que manejar dentro de esta área, porque justamente si se gestiona con instituciones públicas, se nos obliga también a ser transparentes respecto a lo que nos dan las instituciones. Y si es con empresas privadas, igual, justamente. Entonces creo que es un tema bastante de transparencia. Luego está quizás la empatía y solidaridad con las personas, con la comunidad, porque al final la gestión o con el grupo para el cual se está gestionando este tema, ¿verdad? Entonces, la gestión cultural, como no tiene un beneficio económico por sí misma, ¿verdad? A veces no tiene tampoco rédito económico cuando se realizan las actividades culturales, sin embargo, hay una inversión. Entonces, ese tipo de inversión, que es la que se gestiona, es la que hay que transparentar, pero también hay que tener una empatía con el grupo para saber cuáles son sus necesidades. Ahí entra todo un tema de solidaridad, de amistad, de respeto, de tolerancia por la diversidad de ideas que podrían existir dentro de estos grupos, ¿verdad? Pero al final también se trata de encauzar, ¿verdad?, todas esas ideas, y para eso se necesita también todo un planteamiento ético, ¿verdad?, que es la aplicación de todas esas ideas. ¿Qué sucedería si no existiera la ética en El Salvador? Bueno, quizás hubieran más casos de corrupción, en el caso a nivel nacional, empezando desde las altas esferas políticas, hubieran más casos de corrupción. El Tribunal de Ética, de hecho, está haciendo un trabajo muy interesante. Quizás no es suficiente, pero se está empezando a hacer. O sea, al final hay una iniciativa por crear los filtros necesarios para evitar los casos de corrupción. Sin embargo, el problema es que como hay una deficiencia de un planteamiento ético dentro de la sociedad salvadoreña, o sea, todo empieza desde el ciudadano de a pie, ¿verdad?, que les decía anteriormente, empieza desde aquel que se aprovecha de lo más mínimo para poder obtener una ganancia, hasta el funcionario que tiene grandes casos de corrupción. Entonces, todos tenemos aquí una cultura que también es un tema que va implícito dentro de la ética. Tenemos una cultura del aprovechamiento, ¿verdad?, una cultura del vivo, del astuto. Entonces, a partir de ahí empezamos a resquebrajar bastante nuestros valores éticos. Entonces, quizás si no existiera la ética en el país, que está representada en este momento de manera estatal por medio del Tribunal de Ética, quizás fuera mucho peor todo este asunto, quizás hubieran muchos más casos. Bueno, entonces, partiendo de eso, ¿cuál cree usted que sería el objetivo de tener los principios éticos? Pues justamente eso brindaría mayor integridad en los servicios profesionales, crearía profesionales más confiables, ciudadanos más confiables también. Al final se trata de eso, pues, de una credibilidad también propia, y una confiabilidad que le podamos dar a las demás personas. No es lo mismo una persona que tenga, que venga arrastrando una mala fama de corrupción, ¿verdad?, por ejemplo, una persona que es confiable desde la perspectiva ética. Para formar una ética en los profesionales, ¿cuál consideraría usted que serían los factores predominantes? Educación, o sea, es que todo empieza desde la educación.
y quizás empezar a cambiar los paradigmas culturales, lo que es anteriormente, la cultura del vivo. El problema está de que en el país se están formando profesionales para el servicio de las corporaciones, ¿verdad? Por decirlo así. O sea, estamos hablando de profesionales esclavos, por decirlo así. No estamos formando profesionales que puedan integrar, que puedan crear nuevos procesos culturales, sino que para servir más al sistema, ¿verdad? Como le decimos nosotros. Entonces, ese tipo de educación que se les da a los profesionales es la que crea que haya un resquebrajamiento de la ética en los profesionales. Ideal sería de que en las universidades o incluso desde los centros educativos empezaran, por ejemplo, con aquello de incentivar no copiar, ¿verdad? Pero no copiar por, qué sé yo, al final aquí en el país se copia para pasar la materia, no para aprender. Sí. Entonces, si se incentivara los exámenes como un sistema de medición de aprendizaje, no de memorización, quizás otra cosa fuera. Entonces, a partir de ahí, de esas cositas bien pequeñas, es que se le empieza a enseñar al niño, luego al joven. Entonces, obviamente, cuando llegan a la universidad y se les enseña de planteamientos éticos, muchos no entienden qué es, porque ya desde pequeños no se les ha formado una identidad ética. Entonces, yo creería de que más que al profesional, sería quizás al niño, desde pequeño. Y al profesional, ya teniendo las realidades objetivas, ¿verdad? Sería quizás que hubiera una materia específica de ética, pero que no fuera la típica materia de cajón, ¿verdad? Sino que fuera un tema, una materia en la que se pudiera debatir las ideas acerca de qué es ética, porque es un tema filosófico al final también. ¿Qué consecuencias trae actuar fuera de los parámetros correctos en su área profesional? Bueno, primero la desconfianza, la falta de credibilidad. Entonces no es lo mismo tener una gestión transparente de los recursos que haya podido obtener de las instituciones públicas o privadas o de terceras personas que me permitan, o sea, esa transparencia a mí me permite seguir haciendo más proyectos. Pero si yo fallo en algún momento en esa cadena de gestión, ya sea no llevando los recursos a cierto lugar, ¿verdad? O no mostrando resultados, etcétera, ya no tendría la credibilidad para poder seguir obteniendo recursos y para seguir gestionando los mismos, ¿verdad? Entonces ya no podría seguir haciendo más proyectos. En eso sería lo que me faltaría. ¿Cree que en nuestro país los profesionales respetan el código de ética? Es lo que decía anteriormente, o sea, seguimos teniendo una ética bastante deplorable. O sea, aquí no existen personas que realmente quieran cumplir con su ética profesional, ¿verdad? Sino de que sigue existiendo el aprovechamiento, ¿verdad? O sea, si tengo la mínima oportunidad de aprovecharme de mi posición de poder para obtener algo a mi beneficio, lo voy a hacer. O sea, esa es la lógica con la que se maneja en muchas áreas. Por no decir que en todas, ¿verdad? En algún momento siempre hay como ese tipo de aprovechamiento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los casos de nepotismo, ¿verdad? Yo pongo a porque es familiar, porque es amigo, ¿verdad? O los casos de que dicen es que por cuello entró, ¿verdad? Entonces son casos de aprovechamiento también. Y ese es un planteamiento ético, porque mi ética me dice que si yo no estoy preparado profesionalmente, académicamente o a nivel de conocimientos para un trabajo, entonces ¿para qué lo voy a tener, verdad? ¿Para qué lo voy a tomar? O sea, lo ideal es que mi planteamiento ético me diga, no, yo no estoy preparado para eso. Yo voy a prepararme mejor o voy a ceder el espacio para que alguien más venga y pueda, pero no tenemos ese tipo de sensibilidad. Si nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí, lo vamos a hacer, ¿ya? Aunque no podamos hacer nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso como país, como sociedad, va a interrumpir un montón de procesos, porque va a llegar, digamos,
estás en una función de gobierno, llega a vos el papeleo y vos no sabes qué hacer con él. Al final, ¿cómo vas a lograr que los recursos que el Estado te está dando a través de ese papeleo logren llegar a las comunidades, a la sociedad? ¿Ya? Al final no vas a poder hacer nada. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué estrategias desarrollaría usted para optimizar las conductas éticas, más que todo en su área laboral? Bueno, quizás sensibilizar, porque justamente el problema a veces es que no somos conscientes de lo que esas faltas de ética nos pueden ocasionar. Porque justamente lo que decía anteriormente, ¿verdad? O sea, si pierdo credibilidad y pierdo confiabilidad como gestor, ya no puedo realizar proyectos. Entonces, si vienen muchos gestores, ¿verdad? Y crean esa falta de confianza, al final también afectan a un gremio, por decirlo así, a un gremio de gestores, por no decir que todo al gremio artístico, ¿verdad? Porque le quitan confiabilidad, porque dicen, es que aquel vino y me pidió tanto y nunca dio resultado, ¿verdad? Entonces, por eso ya no te voy a dar a vos, aunque vos vayas con las mejores de las intenciones, ¿verdad? Entonces, creo que empezaría por una cuestión de concientización y sensibilización. Y a partir de ahí quizás con una formalización quizás diría de nivel académico de la gestión cultural, ¿verdad? Entenderla mejor que es. Incluso hace poco se han encontrado nuevos conceptos, ya no es gestión, ¿verdad? Porque la gestión muchas veces tiende a tener como esa connotación bien económica, ¿verdad? Sino que mediación cultural. O sea, ya no sos vos el que creas el espacio para el artista, sino que vos funcionás como un puente para el artista. ¿Ya? Vos venís y hablas con el gremio y les preguntás qué es lo que necesitan hacer. Entonces vos funcionás como un puente, ya no funcionás como la persona que hace todo, ¿verdad? Y que el artista solo ven y se presenta. Entonces, es un tema bien complejo todo eso de la mediación y la gestión cultural, pero empezaría por esa concientización y sensibilización, y luego una educación quizás más técnica, más académica, más teórica acerca de lo que es la gestión cultural, ¿verdad? Porque así es como se van apropiando también de otros términos éticos, ¿verdad? Conceptualizando tu rama profesional es como entendés también todo lo demás. ¿Cuáles son entonces los valores y antivalores que consideraría usted que se presentan más en la conducta ética de un profesional de su área? Antivalores. Sí, quizás me yendo más por los antivalores, ¿verdad? Por los valores ya mencionados antes. Sí, porque valores tenemos tolerancia, empatía, solidaridad, respeto. Quizás en los antivalores, no sé, corrupción, o sea, que es lo contrario a la transparencia, ¿verdad? O un irrespeto, desorganización también podría ser, que yo sé que quizás la organización no es como un valor en sí mismo, ¿verdad? Pero sí tendría que convertirse en algo así, y básicamente diría por eso la intolerancia, ¿verdad? Porque nos cerramos a las ideas, el irrespeto cuando ya no nos logramos entender con las personas con las que estamos gestionando y ya llegamos a cosas verbales y todo lo demás. Eso quizás serían como la mayor cantidad de antivalores que se dan en este gremio.